Queridos amigos, bienvenidos un día más a Tiempo de Tertulia, programa de multidifusión que se emite en España e Iberoamérica. Hoy con el tema Ciencia y Literatura, o también quizá podríamos titularlo La nueva comunicación, o tal vez La ciencia como escritura. Tenemos con nosotros los siguientes invitados. José Elgarresta, filósofo y escritor. Gracias por estar entre nosotros. Gracias a ti, Basilio, y a todos. Miguel Ortega Isla, ingeniero informático y escritor. Es un placer tenerte con nosotros. Y es un placer haber venido. José Domingo Pulido, escritor y periodista. Gracias por acompañarnos. De nada, muchas gracias a ti. Santiago Portela García Miguel, director de Tecnologías Informáticas y de Comunicación de la Universidad Alfonso X. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Sandy García, empresaria, economista y escritora. Es un placer que estés aquí hoy. El placer es mío. Y Santiago Tena, especialista en multimedia, escritor cibernético y poeta. Gracias por estar aquí, Santiago, de nuevo. Gracias, Basilio. En una valoración rápida, la ciencia y la literatura sirven a dos divinidades contrarias, la inteligencia y las emociones. Esta visión, aunque parcial y algo burda, tiene cierto fundamento. El escritor se ocupa de conmovernos con mundos imaginados, el científico de descifrar el mundo real. Sin embargo, las grandes obras literarias dirigen miradas profundas a la realidad y los grandes avances científicos redefinen los límites de la imaginación, de manera que es concebible que las dos disciplinas, en un sentido amplio, se intersecten. Para hablar de todo ello, contamos con invitados que tienen experiencia tanto con la literatura como con la ciencia. Pero, José Elgarresta, ¿los literatos entienden algo de ciencia? Bueno, yo creo que ni los literatos ni el 90% de la gente, ¿no? Yo creo que lo que está ocurriendo en este siglo es que tanto en aspectos de la historia como en aspectos intelectuales, la gente se siente defraudada porque los grandes eventos históricos lo que han enseñado para el común de los mortales es que han terminado en grandes catástrofes, con lo cual digamos que los ideales han dejado de ser considerados como una tabla de salvación por el común de la humanidad. Pues en cuanto a la ciencia, yo creo que ha ocurrido algo similar. Es decir, la ciencia durante el siglo XIX y el primer tercio del XX se tenía una visión del mundo totalmente mecanicista. El mundo era un engranaje que se creía que era descifrable por la ciencia, con lo cual prácticamente íbamos a encontrar el significado del libro de la vida, del universo. En la segunda parte del siglo XX, con la irrupción de Gödel en el campo de las matemáticas y de la lógica, y después con la mecánica cuántica, fundamentalmente con el principio de indeterminación de Heisenberg, nos dimos cuenta de que la visión del mundo era mucho más compleja. El mundo no era una máquina, era algo que cada vez retrocedía más ante nuestro pensamiento, con lo cual, si la ciencia al principio había sido considerada como una especie de antorcha que iluminaba la verdad y el mundo, fue considerada como algo excesivamente complejo. Y la gente, yo creo que desertó de todo ello. No digamos ya si nos metemos en las últimas teorías científicas de la física, y acerca de eso podríamos hablar de la teoría M, de las supercuerdas, que en resumidas cuentas lo que dicen es que el universo tiene 11 dimensiones, que no son ninguna de ellas visualizables. Por consiguiente, todo se parece más a una idea abstracta, que cada vez sabemos menos quién y por qué se pensó. La consecuencia de todo ello es que ha habido una gran deserción del pensamiento científico, así como el pensamiento humanista en general. Y consecuencia de ello también es que la mayor parte de la literatura que se compra pues son bestsellers y cuestiones que dan la realidad presuntamente mascada y digerida sin que haga falta un esfuerzo para digerirla, ¿no? Eso yo creo que también ha influido en la literatura. Y ha producido pues esta evolución, en la cual, si tú ahora mismo me preguntas si la mayoría de los literatos saben mucho de ciencia, pues yo creo que muy poco,
así como la mayoría de la gente normal que vive en una nación desconoce por completo el proceso de formación de las nacionalidades. Luego nos ayudarás, nos iluminarás algunos aspectos que han quedado ahí un poco esbozados. Miguel, ¿realmente tú crees que existe una relación entre ciencia y literatura? Efectivamente que existe. Siempre ha habido escritores que han basado su obra o que han tenido en cuenta los avances científicos. Últimamente hay una serie de escritores que llaman a sus obras relatos o poemas cuánticos, porque dicen que están escritos acorde con la luz actual de los conocimientos. Esto nos obliga a contestar a una pregunta: ¿qué es la teoría cuántica? Naturalmente es algo solo al alcance de grandes matemáticos y físicos, y aquí lo único que podríamos apuntar es que se trata, con la teoría cuántica, los científicos lo que tratan es de resolver algunos problemas que la física clásica no solucionó. Para ello, analizan pequeñas porciones de energía a la que llaman cuantos. Pues bien, en este aspecto yo creo que todo lo que hablamos aquí podría considerarse como charlas cuánticas. Muy bien, pues dentro de estas charlas cuánticas, José Domingo, tú eres escritor, eres periodista, pero también eres especialista en comunicación, en marketing y comunicación. ¿Actualmente el marketing y la comunicación se nutre de la ciencia o repudia la ciencia? Evidentemente, cada día más el marketing y la comunicación se apoyan en la ciencia. Sí es cierto que en ocasiones se trata de confundir, y yo creo que ese es un problema que va más allá del marketing y la comunicación, sino que creo que ataca transversalmente a toda nuestra sociedad, que es confundir ciencia con tecnología. Creo sinceramente que a los más jóvenes con los que yo tengo, digamos, más trato por la gente con la que trabajo, pero no solo los más jóvenes, es decir, ni les interesa mucho la ciencia, ni les interesa mucho la literatura. Es decir, es quizás un poco terrible, pero es real. Les interesa la tecnología. Es decir, vivimos rodeados, pues desde los chicos con los que yo trato, que son estudiantes que en 3 o 4 años estarán tratando de incorporarse al mercado laboral, son ya unos más de estos pequeños esclavos de la tecnología, pero no necesariamente eso les hace tener un interés por la ciencia que sustenta esa tecnología. Simplemente nos quedamos más que en el Tratado de Física Cuántica. A donde más llegamos es al manual de instrucciones de la Palm, del DVD o de cualquiera de los múltiples aparatos con los que hoy convivimos de una forma natural. Evidentemente, el marketing de hoy, la comunicación de hoy, requiere de la ciencia, porque no solamente el medio, sino también el entorno en el que se tiene que mover está absolutamente impregnado de ello. Hoy en día no se puede entender la comunicación corporativa o la comunicación a ningún nivel sin Internet, sin las nuevas tecnologías, pero quizás, y eso yo sí lo echo de menos, no solamente en el mundo en el que yo desarrollo mi actividad profesional, sino en general, pues una mayor preocupación, una mayor implicación de la sociedad y de las instituciones también por acercar la ciencia y las humanidades al consumidor normal, al estudiante, para que esa tecnología no sea, pues, al final una vía un poco fatua, ¿no?, de manejarse. Santiago, tú aquí eres el tecnólogo y además un tecnólogo que maneja, que domina las técnicas informáticas. ¿Hasta qué punto la tecnología se interesa por la literatura? Y por otro lado, si quieres lo respondes ahora o si no después, tendemos a asociar tecnología con informática de manera clara, es decir, ¿hay una asociación real o es la desinformación del gran público el que nos hace pensar que todo lo informático es tecnológicamente bueno y científico? O acláranos un poco este batiburrillo.
El caso es que, bueno, voy a discrepar un poco. Yo también observo a los jóvenes universitarios y creo que esta eclosión de nuevas tecnologías de la información que nos ha creado un entorno hipercomunicado ha llevado a que los jóvenes de hoy escriban y lean más que ninguna otra generación anterior. Porque si observas la actividad que tienen con sus ordenadores portátiles, en mi universidad la mitad, medido, tienen un portátil, pero otro 40% tienen un ordenador, solo el 10% no tiene dispositivos para acceder. ¿Y qué hacen? ¿Qué observas que hacen? Messenger, están todo el día mandando comunicación que va y viene en conversaciones, en chat, escribiendo, modificando el idioma porque introducen neologismos y apocan las palabras. Quizás reducen el vocabulario, pero lo están cambiando, o sea que están actuando, esta generación nueva actuando sobre nuestro idioma, sobre el idioma que se escribirá luego en los libros, y mandando y recibiendo correo electrónico y escribiendo y leyendo blogs. Entonces, quizá no lean a los clásicos, pero escribir y leer lo están haciendo. ¿Eso será la literatura a la que nos refiramos más adelante? No sé, pero lo que las nuevas tecnologías han traído es una capa por encima de eso, que es la de la comunicación. El que ahora lleves una Palm que recibe los correos electrónicos o un móvil que puedes tener 3 llamadas a la vez o que tu portátil esté permanentemente bajando información que cada día te cuesta menos escuchar y leer lo que quieras porque ya no hay fronteras para la difusión marcadas por el dinero de bolsillo al que dispongas, francamente ha creado un entorno hipercomunicado y en esa esfera es donde se mueve la juventud de hoy. Entonces yo creo que es un mundo distinto y que esa realidad va a cambiar también en la propia concepción de la literatura. En el siglo XVII la ciencia no se llamaba así, era filosofía natural. Y yo creo que ahora hay un acercamiento de las generaciones actuales hacia ese concepto de la ciencia, no tan técnico, abstruso y elitista de los físicos cuánticos, pero sí a esa comprensión básica de la ciencia. Y además lo vemos en el panorama editorial, la multiplicación de libros de divulgación científica, y también ha desaparecido un poco aquello que denunciaba hace 20 años John Allen Paulos. Este señor, que es matemático, escribió un libro que se titulaba El hombre anumérico y creaba una figura que era el anaritmeto. Igual que el analfabeto, el anaritmeto es aquel que desprecia y no tiene ni idea de hacer una regla de 3, y denunciaba que la sociedad actual abundaba en gente que despreciaba las cifras y que era fácilmente manipulable en la prensa, en la literatura barata, y que eso debía desaparecer puesto que entrábamos en un mundo, año 85, crecientemente informatizado, crecientemente tecnificado, donde el hombre de la calle no podía despreciar una matemática básica. 20 años después, yo creo que se ha avanzado bastante, se ve, como decía, en el panorama editorial, pero también en la opinión. Y nuestra juventud se maneja cómodamente con instrumentos técnicos, entienden 4 operaciones básicas, no les engañas con una estadística manipulada en la prensa, y ese anaritmeto va perdiendo un poquito de terreno. Entonces, creo que el público general está un poco más cerca de la ciencia, por no hablar del éxito de la ciencia ficción, que hoy por hoy es lo que más motiva a los estudiantes que van hacia la fe. Sandy, ¿qué tienen en común la ciencia, la tecnología y la poesía? Yo creo que hay un hilo conductor fundamental que viene a través de la curiosidad, ¿no? Porque lo primero que esas 3 cosas te llevan a pensar, llevan a buscarte una respuesta de diferentes maneras, ¿no? Una a través de la ciencia, otra vez la ciencia aplicada, diría yo, que es diferente en el tema de la tecnología hacia la industria, ¿no? Y la poesía busca esa misma respuesta muy bien desde el exterior o desde el interior, plasmándola en un mundo diverso. Tú has comentado con anterioridad, Basilio, que hay una diferencia entre la ciencia y la poesía o la escritura, el libro, porque una la consideras inteligencia y la otra la consideras emotividad. Hoy en día tenemos un término que conocemos todos, que es la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional, de cierta manera, une estas 2 partes, las coordina y las vuelve a plasmar. Entonces tendríamos que empezar por preguntarnos ¿dónde está esa línea de realidad que también hablamos hoy en este programa, ¿no?
esa línea fina que tenemos que caminar para juntar las dos cosas. Hay tantos ejemplos que se pueden decir que indican que la ciencia está involucrada directamente o muy bien en la poesía o en la literatura, en el arte mismo, en el arte respecto al abstracto, en la teoría del arte, cuántas veces no se ha utilizado un discurso científico concomitante diciendo abstracto, teoría cuántica, cubismo relativo, la música es matemática pura, hecha de otra manera. Tenemos millones de ejemplos de la ciencia, la poesía y la literatura. Luego profundizaremos en alguno de esos ejemplos. Santiago Tena, decíamos escritor cibernético, poeta de blog. ¿Qué es eso? Bueno, algo más. También algún libro de poesía publicado, como sabes, Basilio. Primero puntualizar que efectivamente no soy solo poeta de blog, sino que gracias a Dios y a tiernas amistades soy poeta publicado también. En papel. En papel, sí. Y también, pues efectivamente, si vamos al tema de los blogs y al tema de Internet y al tema de los blogs que ha mencionado mi tocayo Santiago, los blogs, bueno, yo tengo un blog, creo que en algún momento se pondrá la dirección en pantalla. Si no, di la dirección directamente. La dirección es www.tenasantiago.blogspot.com. Luego te pasamos la factura. Vale. Bueno, no es, yo no me definiría exactamente como poeta de blog. Yo más o menos en octubre del año pasado decidí abrirme un blog un poco como realización, yo creo que bastante básica y bastante plena del escritor, quiero decirte. Si la función básica del escritor en principio es que tienes algo que decir y que lo que quieres decir quieres que se escuche, que lo que escribes quieres que se lea, quieres que lo lea alguien. Los blogs te ofrecen una posibilidad bastante tangible y bastante que sientes el efecto inmediato del lector, de que lo que escribes se está leyendo. Los blogs, como mucha gente sabrá, ofrecen la posibilidad de que la gente comente lo que lee. Y un poco luego se establecen contactos entre unos blogs y otros, uno comenta en el blog del otro, el otro comenta en el blog de este, y entonces un poco tú sabes, lo que tú escribes, sabes el efecto que producen los demás. Es decir, es literatura o poesía interactiva, ¿no? Es decir, bueno, desde luego en los blogs puedes sacar poesía, puedes sacar prosa, puedes poner videoclips, puedes poner fotos, puedes poner una mosquita volando por el blog, puedes poner de todo. Yo en mi blog pongo sobre todo texto, porque es lo mío, es decir, soy escritor y además así casi prefiero que la gente le llame más la atención la palabra que no distraerse con otras cosas, ¿no? Y en ese sentido ya te digo que yo lo concibo como una forma de realización muy plena del escritor, en el sentido de que llegas muy vivamente al lector y sientes muy vivamente, mucho más que a través de los libros, muy vivamente el efecto de la emoción que estás transmitiendo llega y te rebota. O sea, hay esto que creo, no sé si en tecnología o en psicología se llama feedback, ¿no? La retroalimentación, pues en los blogs eso es vivísimo. Y Santiago hablaba de que la gente joven escribe y lee en blogs. Pues yo no sé si soy joven, yo tengo 41 años. Yo también lo hago y en los blogs hay bastante gente mayor también. Y por otro lado, me ha gustado mucho también lo que ha dicho Santiago, quiero decir, de reivindicar un poco que efectivamente se está escribiendo, se está leyendo, a fin de cuentas, que en los blogs también se citan textos de otros libros. No se plantean grandes problemas de derechos de autor, como se pueden plantear en los libros publicados, sino Todavía, que más o menos... todavía. Ya, es un mundo en el que empieza... Espero que dure mucho tiempo, porque ya meter cosa policial en lo que es pura libertad, pues también da un poco de pena. Ya se empiezan a aplicar las políticas y legislaciones. A mí, de desde derecho luego, de autor. yo no voy a pedirle derechos de autor a quien quiera poner un poema mío en un blog. Yo encantado de la vida, ¿sabes? Más conocido todavía, llego a más sitios, ¿sabes? Pero vamos, quiero decirte que es una experiencia muy viva y solo quería recoger una idea no estrictamente relacionada con los blogs. Habéis hablado de la relación entre ciencia y literatura, habéis hablado de la física cuántica. Yo no sé mucho de física cuántica, sé bastante poco, pero hay un documental que estrenaron hace unos meses en el cine
que creo que en inglés se llama What the Bleep Do We Know, y que sabes? que en español se tradujo ¿Y tú qué sabes? Vamos, eso va un poco ¿y qué saben los literatos de ciencia? ¿No? Pues un poco la idea que yo vi ahí, porque parecía la película esta bastante basada en la física cuántica, es una idea que está muy presente en la literatura, que está presente desde la vida de sueño hasta en miles de obras, de poemas, de novelas posteriores, ¿no? Que es la idea de que la realidad la creamos nosotros. Es decir, en el poema de Ítaca de Cavafis, este poema tan citado, eso de en el camino a Ítaca te encontrarás con Poseidón o te encontrarás con los estrigones según los lleves dentro o no los lleves dentro de ti. A mí me parece que es una idea fascinante, ¿no? Y creo que ahí se tocan mucho la ciencia y la literatura en la idea de que la realidad no es tan estable, no somos tan esclavos de ella, sino que más bien todo es sueño, todo lo estamos creando de algún modo porque está dentro de nosotros, ¿no? Y eso me parece una idea bastante preciosa y bastante tangible en todo lo que es Internet, porque es como una realidad un poco más que se te escapa, solo es luz, no hay nada que cojas. Es decir, Internet tiene algo de sueño, los blogs tienen algo de sueño, algo como más que se te escapa, ¿no? Una sensación de estar Señores, soñando. la verdad es que en esta primera intervención habéis puesto sobre la mesa tal cantidad de temas que no sé muy bien por dónde continuar. Pepe, José Elgarresta, háblanos un poquito más de esa evolución del papel de la ciencia en nuestra sociedad que esbozabas en tu primera intervención y cómo se refleja esta evolución en la literatura en general. Bueno, pues yo creo que lo que yo aludía es al fenómeno de que la ciencia antes era algo más consistente, veía el mundo de una forma más aprehensible. Y poco a poco nos estamos dando cuenta de que no es así, vamos, que la misma ciencia está descubriendo que el mundo es mucho más inaprehensible. Efectivamente también hay algo de lo que dice Santiago, de que nosotros creamos el mundo, no es exactamente así, pero sí con la mecánica cuántica, uno de los principios básicos es que solamente las partículas se manifiestan una vez que son observadas por el hombre, lo cual también pues, puede producirnos la impresión de que estamos creando algo, aunque no sea así exactamente, pero en fin. Y bueno, todo este cúmulo de cosas de las cuales yo antes me he referido, efectivamente me voy a remitir ya más directamente a la reacción ante todo ello de la literatura en general, y no solamente de la ciencia ficción, sino de la literatura en general. Yo creo que la principal reacción de la literatura es que el hombre se siente más perplejo y entonces se dan problemas de identidad. El hombre cada día intenta encontrarse y no se termina de encontrar. Eso naturalmente ocasiona pues, dos tipos de literatura básicamente. Una literatura de crítica de la cotidianidad, bueno, la cual pues, podíamos ver incluso pues, a Carver, incluso a Bukowski, digamos el realismo sucio americano y todo el realismo sucio en general, que lo que hace es reflejar el vacío que siente el hombre ante la pura y simple cotidianidad. Naturalmente, con una reacción en todo eso, pues también hay una búsqueda de realidades mágicas que se puso más de manifiesto, por ejemplo, con Castañeda, a través de las enseñanzas de Don Juan, y que está muy en conexión con todo lo psicodélico. Es una fuga, digamos que es una evasión hacia un intento de explicación que naturalmente tiene otros principios que no tienen nada que ver con, ni tienen pretensión alguna de ser reales, ¿no? Y luego finalmente hay, pues, digamos, una búsqueda un poco desesperanzada en la cual pues, podíamos introducir de alguna manera pues, a los existencialistas franceses como Camus y Sartre, que lo que dicen realmente en el fondo es que la experiencia humana es algo que debe ser abordado por el hombre como una responsabilidad suya, pero no sabe en realidad en qué se va a traducir ni a dónde va. Y finalmente, pues, podríamos decir también que se intenta buscar, digamos, acerca de un mundo en el cual se aplicase ya de una manera pura y dura la ciencia, sin que se sepa exactamente eso dónde va a conducir. Generalmente los escritores piensan que eso puede conducir a una dictadura, y ahí podríamos alinear a Orwell con 1984 o a Huxley con Un mundo feliz.
Y a partir de ahí pues tenemos la ciencia ficción, a la que antes se ha hecho alusión aquí, y que efectivamente cada vez tiene más protagonismo. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera suministra al hombre la ilusión de que entiende el mundo de una forma mucho más sencilla, ¿no? Es muy difícil, no es tan difícil, pero en fin, en principio para la gente puede creer que entender las leyes de la relatividad de Einstein o digamos las teorías de las cuerdas supersimétricas y tal es mucho más difícil que pensar que el mundo pues no se entiende porque en realidad es una confabulación de ideales siniestros que se sirven a la carta de acuerdo con lo que cada autor en un momento determinado interpreta, vaya, ¿no? Miguel, vamos dentro de esa doble faceta tuya, de ingeniero informático y de escritor y de poeta, vamos a centrarnos en la faceta poética. La poesía, dicen algunos autores, que se nutre fundamentalmente del amor. Tú, de hecho, eres un autor que reflejas en tus textos fundamentalmente lo que es el proceso del viaje, la búsqueda y el amor y el desamor. ¿Tú crees que puede establecerse algún lazo entre amor o el amor y la ciencia? Es falso que el amor sea patrimonio exclusivo de la poesía. Por el contrario, el amor está íntimamente ligado con la geometría. Os invito a que vayamos a un museo y veamos una marina. Como sabéis, la marina es un cuadro dividido en dos partes, agua y cielo. Pues bien, si la línea del horizonte está justamente en el medio del cuadro, o muy arriba o muy abajo, por muy bien pintado que esté ese cuadro, no nos termina de satisfacer. Esa línea debe de estar en lo que se llama, crear en el rectángulo lo que se llama la sección áurea, es decir, la divina proporción, que matemáticamente responde al número phi, 1,6180. Esta proporción, esta divina proporción, se da en la naturaleza. Si una mujer o un hombre, el cuerpo de una mujer o un hombre responden a esa divina proporción, pues decimos que esa persona es bellísima. A ver, aplícalo concretamente, ¿en qué proporción hay que tener? ¿Cómo es exactamente? Perdóname, es una puntualización porque yo creo que al público, a los telespectadores, le va a resultar muy interesante esto. Es decir, para tener un canon de belleza absoluto, tenemos que responder a la fórmula... A la fórmula que se llama el número phi, que es 1,6180. Eso se da, por ejemplo, me parece que entre los ojos, si consideramos la cabeza, el mentón y los ojos deben estar en esa proporción, y así el resto del cuerpo. Pues bien, si preguntáramos a la gente, ¿por qué te has enamorado a primera vista de tu mujer o de tu marido? Seguramente nos darán multitud de respuestas, y todas ellas envueltas en tópicos románticos. Lo siento. Si nos enamoramos, es por un número, el número phi, 1,6180. Y ahondando en esa relación entre la geometría y el amor, pues podríamos decir que el amante desea ser la tangente a los senos de su amada, penetrar en el foco de su elipse, envolver su cintura en la hipérbola. Esto es poesía pura, Miguel, realmente. Y recorrer la vida en la parábola de la vida. Casanova llamó a aquella parte en que la espalda pierde su casto nombre los hemisferios divinos. Estoy todavía anodado. Yo tengo que reaccionar y asimilar todo lo que has dicho. De hecho, creo que hasta que no podamos visionar el programa tranquilamente no vamos a entenderlo, pero es bellísimo. Lo que has dicho es bellísimo. Muchas gracias. José, yo creo que tú y yo nos respondemos al canon de perfección que ha esbozado Miguel. En todo caso... Creo que todavía meternos en el mismo saco puede ser prematuro. Por lo menos tenemos un ejemplar. Lo que quiero decirte es que la comunicación, el marketing, el mundo comercial, la literatura, la ciencia, intenta vendernos una imagen del hombre. ¿Cuál es el hombre actual? ¿Cuál es ese boceto con el que se intenta dibujar la realidad a través de la tecnología, a través de la ciencia o a través de la literatura? Y si quieres lo personalizamos más, a través de tus obras, ¿qué personajes intentas dibujar, transmitir y compartir? Bueno, antes de nada quería manifestar mi fascinación por lo que acabo de expresar, porque claro, yo entre el modelo de canon de belleza aristotélico
hasta el 90, 60, 90, que pensé que era el número, ¿sabes? El número mágico del canon de belleza, pues la verdad me ha fascinado, ¿no? Pero dicho esto, creo que el hombre actual, y ahí engancho un poco con algo que comentabas tú, es un hombre por esencia curioso, con una necesidad vital de conocer. Y por lo tanto, creo que desde ese punto de vista, ciencia y literatura se pueden fusionar perfectamente. Sí que es cierto que el hombre actual, por la vorágine en la que vive, se acostumbra a acompañarse en el camino por una continuada sensación de inseguridad ante un mundo que cambia constantemente, ante un mundo que ya ni en su imaginación sueña con poder dominar, quizá también por ese proceso de constante mutismo y de constante proceso de mutación. Y sobre todo es un hombre que tiene un gran deseo y un gran temor de ser feliz. Y digo un gran temor de ser feliz porque en ocasiones, o en casi todas las ocasiones, es muchísimo más fácil ser desdichado. Ser feliz está al alcance de solo los valientes que cada mañana se enfrentan al mundo autoimponiéndose la necesidad de serlo. Y esa necesidad de ser feliz yo creo que impulsa la ciencia, impulsa todas las actividades humanas y por supuesto nos ayuda a constantemente tratar de crearnos mundos artificiales, cercanos más o menos a la realidad, pero no necesariamente con la necesidad latente de ser eso, reales, ¿no? Creo que cada día más nos conformamos con quimeras, nos conformamos con sueños que en muchísimos de los casos son mejor que la realidad, y eso, como os decía antes, creo que es la pieza que ensambla las dos palabras mágicas que hoy estamos debatiendo, ¿no? Ciencia, arte, emotividad, inteligencia. Santiago, has sido tan positivista en tu planteamiento anterior que tengo la tentación de ser un poco malévolo, espero que me lo perdones. Hay una gran parte de los intelectuales, de los pedagogos, de los profesores actuales que dicen que en la universidad estamos formando a analfabetos funcionales, tecnócratas, pero analfabetos funcionales. Quizá dejan de ser lo que tú decías, ¿cómo era el término? Anuméricos. Anuméricos, pero dejan de ser humanos, humanistas, ¿no? Sabes que hay una vieja polémica, ¿no? La universidad tiene que ser humanista y no tecnócrata. Parece que ahora lo que prima, según las voces críticas, reitero, yo aquí tengo que representar a todos, ya sabéis, son los tecnócratas o la formación tecnológica excesiva en el contexto universitario y el abandono o el olvido del humanismo, de esa formación integral humana que en la época renacentista y en tiempos posteriores se intentaba conseguir dentro del contexto universitario, que quizás también eso es ficticio, eso es algo bastante utópico. ¿Crees de verdad que estamos formando, tú como tecnólogo, no digo tecnócrata, digo tecnólogo, ¿tú crees que estamos formando tecnócratas cada vez más deshumanizados o que por el contrario se puede mantener esa formación integral humanística integrando la tecnología? Yo creo que los intelectuales, por resumir un poquito ese ámbito de pensamiento, los profesores, los intelectuales, los que estamos en esta mesa no tenemos nada que decidir al respecto, si podemos hablar de ello, pero quien decide qué rumbo y qué formación se toma en las universidades ya inevitablemente es el mercado de trabajo. La universidad ha perdido esa autonomía que tenía antes, se está legislando y convergiendo desde Europa hacia una convergencia que pone como uno de los pilares
la movilidad de estudiantes y su empleabilidad a lo largo de todo el territorio, y ya desde hace muchos años una buena mitad, si no un porcentaje más elevado de las titulaciones y planes de estudio responden a la demanda de la industria, a la demanda del mercado laboral. Y además es lo que motiva y lo que mueve también a la población hacia las universidades. Así que la vocación y el espíritu de curiosidad o de aprender una determinada profesión es minoritaria en lo que motiva a los jóvenes a entrar a la universidad. Pero eso no quita que los educadores y formadores hayan asumido que también tienen una componente humana que formar. Y además eso también lo está exigiendo el mundo de la empresa. Y también lo muestra el panorama editorial. El management humano, la tecnocracia humanitaria, títulos llamativos de cómo los ingenieros, los gestores, los managers, todos han de tener una componente humanista, y cómo hay que reforzar el perfil de conocimiento de literatura, de historia, de filosofía, de aquellos que tienen responsabilidades y de aquellos que tienen meramente un trabajo. ¿Y por qué? Pues en parte por algo que decía antes, y es esta hiperdisposición a la comunicación que nos brindan las nuevas tecnologías. Es decir, ahora es muy importante cómo comunicas con los demás, y además no puedes filtrar que la comunicación, o sea, que la información circule. Eso significa que las pirámides jerárquicas y los órdenes directivos se puedan mantener, porque han caído muchísimas barreras y el hombre actual es bastante más libre. Tiene un mercado más ágil, desde el punto de vista laboral, tiene más opciones, puede complementar su formación de cualquier manera, no le cuestan los libros porque se los baja, se los dejan, y además está bastante bien informado sobre su propia empresa y su propio entorno, cosa que antes era muy distinto. Entonces, esta disponibilidad de la información lleva a que sea inevitable que necesites formar y adecuar a los estudiantes en el manejo de esa información. Así que las universidades tienen esa presión también. Así que es vano todo intento de decidir cómo se va a formar a los alumnos, porque te lo van a exigir las empresas que están dispuestas y los propios alumnos que saben lo que quieren. Quieren esa tecnología, quieren dominar las técnicas de la ingeniería, de la arquitectura, pero quieren comprender cómo hablar a un empleado, cómo hablar a un jefe, cuándo se manda o no un correo, cuándo se va a una bolsa de empleo, cuándo no. Quieren habilidades comunicativas y también quieren fondo para el propósito de toda su actividad. Y sin ese fondo van a tener una brújula perdida, y se percibe desde la universidad. No creo que sea cierto que vienen peor preparados los alumnos a la universidad que antes. Creo que es un error generacional pensar que vienen peor preparados. José Domingo. Yo aquí, o sea, quería intervenir porque yo quería un poco plantearos mi experiencia desde la vertiente profesional sobre esto que estamos hablando. Es decir, creo que comparto en parte el planteamiento inicial que has expuesto, porque hoy en día yo como responsable, por ejemplo, de un gran equipo de gente que se dedica a la creación y implementación de estrategias de marketing, publicidad, etc., me encuentro con un gran hándicap, no solamente con la gente con la que tengo que desarrollar, con mi equipo de trabajo, sino también con la otra parte, es decir, con la parte directiva de mis clientes a los que yo tengo que proponerles mis planteamientos de trabajo. Y es los especialistas. Yo tengo demasiados especialistas que son especialistas en marketing relacional, especialistas en teoría de la comunicación publicitaria, es decir, gente que tiene una altísima cualificación en aspectos muy concretos del trabajo que desarrollamos. Pero bien, o sea, a la hora de hacer una campaña de un producto X para una marca Y, es imposible poder hacer ese planteamiento sin una perspectiva mucho más global de lo que es la historia de un país, la geografía, la situación política actual de España y de los países que la rodean, en los que ese producto y ese tipo de marcas tienen una interrelación profesional. Eso, todo ese soporte global que debe de sustentar esa especialización, yo, como profesional, hoy en día lo echo en falta, y lo echo muchísimo en falta. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, os hablo de una amplitud alarmante,
se enfoca en esos temas como si o se enfoca el lanzamiento de un producto o se enfoca la preparación de una determinada campaña como si eso fuera estuviera aislado del resto de la realidad que nos rodea cada día. Es decir, yo estoy acostumbrado, no, a mí es que la política no me interesa. Política es todo. Desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos es política. Es decir, si desconocemos pues componentes de la historia y de la geografía europea de todo el siglo XIX, somos incapaces de afrontar el problema por ejemplo, de la inmigración con una perspectiva real. Y hoy, por ejemplo, el problema de la inmigración o la realidad de la inmigración es un tema a tener muy en cuenta en el lanzamiento de muchísimos productos. Y sin esa, digamos, visión más global, pues me encuentro a veces con que las realidades con las que trabajamos son realidades que están metidas en un cajón y aisladas de lo que realmente nos rodea. Y ese sí que es un problema real que yo he detectado desde hace bastantes años y que sigo detectando. Y que no veo tampoco posibilidades a corto plazo de que ese problema sea solventado. Porque sí, podemos tener un dominio de las tecnologías brutal, pero y poner un acento. Porque yo trabajo con licenciados universitarios que se agarran como un clavo ardiendo al corrector del ordenador, con los resultados que todos nos podemos imaginar. Sandy, vamos a hablar de la ciencia y tecnología en función de esa influencia que ejerce en nuestro contexto, en nuestro mundo circundante y, si quieres, pues en ese mundo más amplio y universal. Indudablemente, el gran dominio de la ciencia y tecnología o el dominio por amplias capas de nuestra sociedad de esta ciencia o tecnología también se puede pervertir. Es decir, también se puede hacer un uso negativo de estos conocimientos, de estos adelantos, de esta ciencia, de esta tecnología. Por ejemplo, todos tenemos presentes los tristes acontecimientos de hace relativamente poco tiempo que zarandearon nuestra sociedad. Cómo la tecnología puede permitir asustar realmente al hombre, a la mujer de a pie, porque con esa tecnología actual, y no estamos hablando de la alta tecnología, sino la tecnología más accesible, podemos derrumbar ídolos, muros, conciencias. En definitiva, podemos moldear al nuevo hombre y a la nueva mujer de nuestro tiempo. Si la literatura se nutre de la realidad de esos personajes cotidianos y esos personajes y esa realidad están condicionados también, como decíamos antes, desde ese punto negativo por la ciencia y tecnología, asustados por el alcance y trascendencia de esta ciencia y tecnología, la literatura que se puede escribir, tu obra, la que estás escribiendo, se tiene que impregnar de ese miedo y de esa realidad. Y, por supuesto, tienes que decantarte a favor o en contra de la tecnología y la ciencia. ¿Cuál es tu punto de vista y tu posicionamiento? Por supuesto. Quería comentar, porque va todo interrelacionado, interconectado, como estás comentando, José, yo también lo veo en todos los aspectos a nivel empresarial. Esta falta de recursos humanos, ¿no? Todos hemos oído hablar del término recursos humanos, pero no se aplica el término recursos humanos. Seguimos aplicando, desgraciadamente, el departamento de personal, que es parte de lo que nos hace, no nos motiva a ver el conjunto de este proyecto que tendremos que plasmar y transmitir a otras personas, ¿no? Internet, las nuevas tecnologías, la red, etcétera, etcétera, podemos bajar libros gratuitos, podemos leer información, podemos ver lo que queramos, pero me parece que no hay ninguna página, igual la hay, tendré que comprobarlo esta tarde, donde nos enseñe a discernir entre el bien, el mal, cuál es la crítica, tanto a nivel matemático, a nivel científico. Tenemos toda la información disponible, pero eso no indica que toda la información es buena. Estos días, después de un ejemplo de lo que tú estás comentando, en relación a la ciencia, a la tecnología, a las muertes que puede conllevar, ha sido el 11 de septiembre, yo creo que el más marcado, ¿no? El 11 de septiembre del 2001, que cambió, éramos todos conscientes en ese instante que iba a cambiar el mundo, en alguna parte del mundo de una forma más contundente, más inmediata, pero que iba a tener
un proceso en el tiempo que estamos comprobando hoy en día. Esa falta, esa información mal utilizada, esa información no comprendida, porque la información se tiene que utilizar, se puede utilizar de muchas maneras, llevó en parte a esos graves sucesos. La política, en la que estamos impregnados 24 horas al día en todas las partes del mundo, seamos conscientes de ellos o no, convivimos con ellas, si los tipos de interés suben, si los tipos de interés bajan. A ti no te importa, pero tú quieres una casa. Un joven de hoy en día es uno de sus grandes problemas. Pues se tendrá que preocupar. No es lo mismo que lo tenga el 8%, que lo tenga el 4% o al 3,68% que está el Euribor hoy en día. Entonces, tenemos en la literatura, encarando con esto, todo esto que vemos y somos conscientes de ello, nos impregnamos en nuestros libros, porque necesita una escapada, necesita una salida. Yo lo hago en la poesía. En mi libro Sombras, por ejemplo, escribo sobre el 11 de septiembre. También he escrito sobre el 11 de marzo. He escrito sobre el terrorismo. He escrito sobre ETA, porque es parte de mi mundo y yo quiero formar parte de él. Yo no creo que es fácil ser feliz. Yo creo que la mayoría de la gente no conoce la felicidad, la desconoce por completo, porque para conocer la felicidad, de verdad, primero tienes que estar en lo más bajo. Si no has estado nunca en lo más bajo, nunca vas a poder apreciar la cima. Hay que ir escalando. Y el 90% de la población hoy en día, incluyendo la juventud, vive en línea recta, encefalograma plano, totalmente. Por eso que tenemos, que iba a comentar antes contigo, José, los libros de autoayuda. Los libros de autoayuda, ¿alguien los considera literatura? Pues seguro que muchos televidentes, telespectadores en estos momentos están diciendo, pues si yo me he leído un libro que es un tocho así de grande y me dice cómo tengo que irme vestida para la entrevista de trabajo, y a la señora ama de casa en cuestión qué es lo que tiene que hacer para sentirse una mujer más femenina, más de su tiempo, etcétera, etcétera. Los libros de autoayuda los tenemos en internet, los tenemos en la radio, los tenemos en la tienda de la esquina, los tenemos en los kioscos de prensa. ¿Eso es literatura? Yo no lo considero así. Santiago, hablemos. No me ha gustado mucho eso que se ha dicho antes, de que es bueno o que es posible bajarse libros gratis, porque pobres editores y pobres escritores, ¿verdad? Y si a partir de ahora nos bajamos de internet los libros gratis, esto, aunque no se apliquen... Yo es que los editores no me llevo nada bien con ellos, me llevo solo bien con los moderadores de programas de televisión. Luego, tú no vives de la literatura, ¿no? Bueno, yo... Lo que quería preguntarte es, ¿hasta qué punto todo escritor es un artista, o es un creador, o recrea la realidad, o más bien es un esclavo de ella, de esa realidad, especialmente de la realidad tecnológica? Me refiero en concreto, por ejemplo, a las nuevas tecnologías. ¿Son herramientas o son dioses que nos esclavizan? Ah, no, Dios somos nosotros. Es decir, no, las tecnologías para nada son dioses. ¿Tú escribes en función de tu criterio y necesidad, o en función de lo que te demanda, por ejemplo, el entorno informático, el entorno de la lo que a mí me apetece? Es decir, el entorno informático no me demanda nada. Entonces, ¿la retroalimentación a la que te referías antes, en qué consiste? La retroalimentación consiste en que yo un día me siento a escribir y escribo con muchas ganas lo que ese día me apetece, lo saco en mi blog. La retroalimentación me refiero a que la gente comenta y dice, joder, Santiago, qué bien escribes, cuánto te quiero, qué maravilla, con lo cual al día siguiente me siento con más ganas de escribir. Es decir, Luego, ¿no tienes críticas nunca? Sí, también. Debajo de los comentarios tengo un cubito de basura. Ahí ayuda la tecnología. No, bueno, sí hay críticas, ¿no? Y en este aspecto concreto, efectivamente, de que dentro de los comentarios de un blog unos pueden ser positivos y otros negativos. Yo, por supuesto, en principio tolero las críticas y tolero, naturalmente, como no, que la gente no esté de acuerdo. Lo que no tolero es lo destructivo. Y eso también pasa mucho en los blogs y los que lo tenemos, lo sufrimos,
que es en los blogs que ofrecen la posibilidad de dejar comentarios anónimos. El mío hasta hace poco lo permitía y lo he prohibido hace poco. Es el comentario puramente destructivo, puramente insultante, puramente por hacer daño. Y eso lo hay, pero vamos, yo cuando me uno uno de esos lo tiro a la basura porque no me da la gana. Porque no me da la gana porque son cosas que sencillamente leyéndolas te hacen daño. Y quiero decirte, sencillamente yo en mi blog lo he vetado porque a mí no me apetece que me hagan daño. Si vamos un poco a la pregunta, ya lo que dices de si hasta cierto punto somos esclavos o no de las nuevas tecnologías, no creo. Es decir, yo más bien lo veo como herramienta. En ese sentido que decirte antes, cuando yo era pequeño y cuando muchos éramos pequeños teníamos la máquina de escribir y ahora tenemos el ordenador, pues que es una maravilla. Con la máquina de escribir, si querías cambiar una cosa que te habías equivocado, era complicadísimo y ahora aprietas un botón y ya está arreglado. Y en ese sentido, por otro lado, ya no es solo eso, sino la posibilidad, y precisamente con los blogs, de que lo que escribes es que a los 2 segundos de apretar un botón lo están leyendo en Santiago de Chile. Eso es una gozada. ¿Sabes? Porque antes, por ejemplo, para publicar tenías que conocer a alguien, tenías que hacerte conocido, tenías que tener cierto éxito y publicar un libro o salir en un periódico. Pero es que ahora en Internet, o sea, tú aprietas un botón, el blog es gratuito, no te cuesta un duro, porque hay miles de sitios que lo ofrecen y lo que escribes está ahí, accesible en todo el universo. En todo el universo, es decir, en todo el mundo, ¿no? Todavía no sé si tienen conexión a Internet en Venus, ¿no? Pero quiero decir, eso en ese sentido es un gran avance, ¿no? Y en ese sentido, ya te digo, para cualquier escritor, que yo creo, como he dicho antes, un poco que tenga la vocación pura del escritor, que es yo quiero decir algo, y que lo que digo se lea, esto es una gozada. Es decir, además lo tienes ahí publicado para toda la eternidad. Es decir, si yo no aprieto el botón, que soy yo quien tiene la contraseña de eliminar mi blog, eso se queda ahí para toda la eternidad. Que puede entrar quien quiera leerlo. ¿Tú o los que gestionan ese software? Hombre, supongo que la plataforma en la que yo tengo publicado mi blog, supongo que tendría la posibilidad, pero vamos, en principio no es previsible que tengan ningún interés en suprimir ellos nada de lo que haya allí publicado. Santiago, ¿quiénes pueden decidir lo que se cuelga en la red y lo que no se cuelga? No, es muy difícil controlar el flujo de información en Internet. Puede poner su blog en cuestión de media hora en cualquier otro lugar. O sea, si quieres tener una información publicada en Internet, es muy difícil que nadie te lo impida. Y, bueno, mira las dificultades del gobierno chino. Es decir, que no es sencillo ponerle puertas al campo. Es, como os digo, eso está ahí, esa esfera, esa infosfera, ese espacio intercomunicativo está ahí para facilitar la búsqueda de la libertad, para mejorar la búsqueda de la felicidad, si ese es tu objetivo. Y es una componente más del mundo moderno. Los niños ahora crecen con ese entorno, o sea que también va a cambiar un poco la percepción de la realidad de ellos y quizá cree un gap generacional importante esta situación, esta facilidad para la comunicación instantánea. Volvemos, que le hemos interrumpido al otro Santiago. Sí, no, yo solo un segundo apuntar una idea que está en conexión con lo que decíamos antes, con lo que tú estás diciendo, y con lo que decíamos antes también de la física cuántica, lo que hablabas de que las partículas se manifiestan en el momento en que las observas. Pues hay una idea bastante poética y bastante bonita y tiene que ver también con este ámbito de libertad del que tú estás hablando. Y es una idea que se puede aplicar tanto a la humanidad en su conjunto como al camino individual de cada persona en su vida, ¿no? Que es un poco la idea de que la vida es un camino de libertad, en el sentido de que tú vas siendo más libre a medida que vas estando preparado para ser más libre. Y de ese mismo modo, la realidad que vives también vas abriendo los ojos a la libertad para la que estás preparado. Quiero decirte, hay quien dice, vosotros sabéis, en primavera, aquí en esta ciudad y en muchas, hay como los dientes de león o los polen, las partículas de polen estas que flotan en el aire. Pues hay quien dice, y hay alguna obra que sostiene esto, lo sostiene un poco poéticamente, más que defendiendo la realidad, que en este mismo sentido de que los ojos se abren o no se abren a la realidad que tú estás dispuesto a aceptar. Quien cree en una realidad más allá de lo racional, quien cree en lo fantástico, quien tiene creencias extremadamente poéticas y que superan lo racional, puede defender que estas partículas de polen no son partículas de polen, sino que en realidad son
hadas pequeñitas de las que aparecen en Peter Pan y que sencillamente nuestros ojos no se atreven a verlas y ven partículas que ponen. Y en ese sentido, no sé si este caso concreto, pero un poco la idea general de que nuestros ojos se van abriendo a medida que nuestra libertad para aceptar una vida más completamente libre, más en la que todo es posible, ¿sabes? Y eso también aplicado a la tecnología. José, antes hemos hablado del universo. Hay tantos universos, pero para ti, como escritor, para un escritor interesado en la ciencia, ¿qué es el universo? ¿Cómo podríamos definir el universo? Universo, pues vamos a ver. Para un escritor, vamos a ver, para un escritor interesado en la ciencia, pues vamos a ver, de acuerdo con las últimas investigaciones físicas, dirían que el origen del universo es el Big Bang. Big Bang sería que todo partiría de una partícula infinitamente densa, caliente e inimaginablemente pequeña, la cual hizo explosión, por llamarlo de alguna manera, sufrió un periodo de inflación tremendamente acelerado y absolutamente incomprensible que nos condujo al estado actual de lo que es el universo, ¿no? Después de esa teoría, naturalmente he aludido antes a la teoría de las supercuerdas, la cual diría que en un orden de longitud que se llama la longitud de Planck, que asimismo es absolutamente indetectable, porque estaría en una relación con nuestro universo, pues posiblemente como el átomo con el conjunto de las constelaciones, diríamos que esa especie de entidad llamada cuerda vibraría armónicamente, eso poéticamente sería muy bonito, y entonces seríamos el producto de una especie de orquesta cuántica, todo se daría precioso, pero es absolutamente también ininteligible, claro, ¿no? Es decir, que para alguien que realmente le gusta la ciencia, el mundo de hoy día se parece, o el universo, a lo que más se parece es a una idea, que seguimos sin saber ni quién la tuvo ni por qué, ¿no? Esa idea que tengo yo del universo, naturalmente se toca con la idea de la literatura, porque la idea de la literatura es que naturalmente el universo también es una idea, ¿no? De lo que se trata es de que esa idea sea asimilable o no sea asimilable, ¿no? Entonces este planteamiento tiene una cosa mala, que es que realmente esa idea probablemente siempre escapará a nuestra inteligencia. Pero en cambio tiene otra cosa buena, y es que yo por lo menos pienso que la armonía, lo que se llama simetría en física, delata que de alguna forma yo compartiré algo que no sé lo que es, pero que ahí existe, con esa especie de universo cuya comprensión naturalmente se me va a rebasar, ¿no? Y eso, todo ello, yo creo que lo único que refleja es el simple hecho de que el hombre está hecho para perseguir la verdad, aunque nunca llegue a obtenerla por completo. Y entonces, si ya nos retrotraemos a la famosa pregunta de Leibniz, que yo creo que es lo que nos sigue interesando de verdad, de por qué el ser y no la nada, pues yo diría que simplemente porque el hecho de que estamos aquí para preguntárnoslo. Miguel, venga, ahora vamos a hablar desde tu otra faceta. Tú, como ingeniero informático, diseñas un ordenador o un programa que pueda hacer versos, que pueda hacer poemas. Y el otro yo, poeta, el otro Miguel, poeta, ¿cómo vería esa realidad? Actualmente ya es una realidad, ya hay programas que pueden escribir textos con una cierta coherencia, con una cierta corrección, incluso gramatical, pero si decimos que la literatura, como antes hemos apuntado, surge de las emociones, el aparato en cuestión no tiene emociones. En cambio, el poeta tiene emociones, pero muchas veces no tiene las herramientas, el conocimiento, el acceso a esa terminología que le podría hacer más brillante o que pudiese resultar más virtuoso en el desarrollo de su tarea literaria o poética. Así pues, insisto, pongámonos en esta situación. Tú, como informático, generas un programa mediante el cual el ordenador puede crear obras literarias. ¿En qué se podrían diferenciar de las que tú escribes? Bueno, qué duda cabe que hoy un ordenador puede escribir una serie de renglones acordes con las reglas de la métrica.
En cuanto a conexión, ya difiere un poquito. Mañana ya veremos. Lo que sí podemos hacer es un pequeño juego fantástico, si os apetece. Tomemos un ordenador y su impresora y escribamos un programa muy sencillito, simplemente de pedirle al ordenador que vaya escribiendo renglones con todos los caracteres que posee la impresora, es decir, letras, números, signos especiales, con todo eso. Eso sí, tenemos que prevernos de unas botellas y de unos bocatas y de un asiento cómodo. Entonces ponemos en marcha el ordenador y empiezan a aparecer renglones inconexos que no dicen nada, signos, letras, números mezclados. De vez en cuando aquí o allá aparece una palabra legible. Bueno, pues esperamos días, esperamos semanas, meses, años, cientos de años, miles de años, millones de años, y un buen día podemos leer algo que dice: en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Eso es por hoy lo que podemos conseguir. Pero hay que esperar unos cuantos miles de años, ¿no? Probablemente. ¿Sabes, Miguel, que esa idea está en el cuento de la Biblioteca de Babel de Borges? Sí. Hay una idea similar. Sí, es una idea similar. Todas las Sí. combinaciones posibles. Sí. José Domingo, estamos todo el tiempo debatiendo ciencia versus literatura, tecnología versus literatura. Ciertamente, la realidad y la ficción están latentes siempre en el mundo que nos circunda, en el mundo real y en el mundo virtual. Por tanto, casi esta discusión es una entelequia, es algo absurdo, es algo digno de literatos o de científicos locos. ¿Dónde te posicionas? Hombre, si tuviera que elegir, preferiría ser literato que científico loco. Yo, que desde que puedo recordar, suspendía matemáticas. No me enorgullezco de ello, pero es constatar una realidad, ¿no? Que no se me daban especialmente bien. Entonces, si me tuviera que posicionar en algo, me posicionaría como literato. Quizás porque es alguna de las pocas cosas que sé hacer medianamente bien, que es juntar palabras y que en ocasiones pues me salen textos más o menos interesantes. ¿Tienes que esperar también cientos o miles de años? No, tengo que esperar cientos y miles de años, afortunadamente, ¿no? De momento, con cierta frecuencia, suelen salir cosas que interesan a alguien. Pero, evidentemente, no sé hasta qué punto los literatos no están tan locos como los científicos locos. Es decir, yo científicos conozco relativamente pocos, pero literatos conozco bastante y te puedo decir que están casi todos locos. O sea que... Luego hay más literatos iluminados que científicos locos o... No lo sé. 50-50. Yo sinceramente creo que es mucho más saludable que sean los literatos los que estén locos que no que sean los científicos. Es decir, porque al final, bueno, pues un literato loco lo único que puede crear es una pequeña locura, ¿no? Un científico loco puede liar, de hecho ya vemos las que los científicos locos nos lían bastante a menudo, así que me quedo con los literatos locos. Perdón, quería añadir una cosa muy cortita. ¿Qué duda cabe que un ordenador será capaz de hacer todo lo que nosotros hacemos el día que ese ordenador sea consciente de que existe, tenga conciencia de su yo? Entonces nos tendremos que poner a temblar todos cuando Sí, un ordenador sea consciente. Yo eso siempre me pregunto, ¿eso es bueno o malo? Tiene muy mala pinta, tiene muy mala pinta. No, Eso nunca tiene lo llevan mala a saber, pinta. si es bueno Los o malo. robots dominarán el mundo. Si llegas a ese ¿Estás caso. vaticinando eso? No. Como si científico... si el ordenador llega a ser consciente de que existe, de su yo. Si dice, yo soy un ordenador. Santiago. Cuando eso lo diga, mal. Bueno, es un gran tema de la ciencia ficción, pero también de la ciencia. Antes mencionabas la película esta de ¿Y tú qué sabes? Al hilo de la mecánica cuántica. Hace cosa de unos 15 años, Roger Penrose, que es un gran científico inglés, escribió un libro que se titula La nueva mente del emperador. Así. Indagaba y su gran teoría en este libro era que en el cerebro humano se dan unos mecanismos que llevan al funcionamiento de las neuronas que no comprendemos del todo, pero que él abogaba o él defendía que eran de tipo cuántico
y por lo tanto, por el principio de incertidumbre de Heisenberg, absolutamente impredecibles. Es decir, el cerebro humano no es determinista. Es lo único que él planteaba como teoría. A partir de ahí ha habido toda una corriente, yo creo que más en la literatura de ficción científica que en la propia ciencia, que establece que puesto que el cerebro humano es cuántico y no determinista, es el cerebro humano quien determina la realidad. Porque alguien tiene que decidir si va a ser blanco o negro, si el dado va a ser un 6 o un 5, y entonces esos mecanismos indeterministas que hay en el cerebro de los humanos los que fijan la realidad. Y eso es lo que ha dado origen pues, a bastantes libros donde pues, puedes hacer prácticamente cualquier cosa, y una película como esta en la que a raíz de ahí el pensamiento o las sensaciones de un cerebro alteran la realidad física palpable, cotidiana. Santiago, ¿puedes esbozar tu cuestión en 10 segundos? Sí, muy rápido. Es que hablando de científicos locos, intelectuales locos y tal, yo voy a caer abiertamente en el tópico del elogio de la locura y sencillamente 20 segundos en un mundo, en un mundo en el que se mata todos los días legítimamente, en el que hay enfermedades, en el que hay sufrimiento, en que la gente sufre y no tiene ayuda, ¿sabes? Y sin embargo se supone que estamos todos de acuerdo en ideas cuerdas y sensatas. Yo estoy seguro de que la verdad no está en las ideas en las que todos estamos de acuerdo, porque si no, no pasaría esto, y que seguramente la verdad está en algún tipo de aparente locura. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Señoras y señores, queridos amigos, hasta aquí el programa Tiempo de Tertulia, que hoy nos ha hecho disfrutar con un tema que nos parecía difuso, complejo, ciencia y literatura. Hemos hablado de realidad, hemos hablado de ficción, hemos hablado de conceptos que parecían muy áridos, pero que en el fondo pertenecen a nuestro bagaje cultural, intelectual más cotidiano. Hoy hemos contado con la presencia de los siguientes invitados: José Elgarresta, Miguel Ortega Isla, José Domingo Pulido, Santiago Portela García Miguel, Sandy García y Santiago Tena. Gracias por su fidelidad y no olviden que tenemos una cita la próxima semana. Hasta siempre.